Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto llamado Transformada de Laplace. Los integrantes del grupo son Michael Gamaniel Suárez Astete, Cristian Omar Maza Campos y quien le habla, Pedro Luis Alexis Díaz Allén. Vamos a empezar con introducción. El siguiente proyecto se realiza con la finalidad de demostrar la utilidad del uso de la transformada de Laplace aplicado a circuitos eléctricos, ya que esto nos facilita en los cálculos para poder obtener voltajes y corrientes en función del tiempo, siendo así de gran utilidad en el análisis de los circuitos eléctricos y asimismo nos ayuda a desarrollar de una manera más rápida el análisis en dichos circuitos. La transformada de Laplace nos ayuda a resolver los circuitos eléctricos al pasar al dominio de la frecuencia y operar de forma lineal y obtener un resultado de una manera más sencilla y luego regresar al dominio del tiempo con el resultado que requerimos. Para encontrar las soluciones a estas ecuaciones, a menudo se utiliza la transformada de Laplace, donde las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas lineales en el dominio complejo y nos permite usar las herramientas del álgebra lineal para hallar y analizar sus soluciones. El circuito que analizaremos será el siguiente. Es un circuito RC conformado por una fuente de 12 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio y un capacitor de 200 microfaradios. Los objetivos son los siguientes. Utilizar la transformada de Laplace en el análisis de circuitos eléctricos y analizar los procesos que brinda la transformada de Laplace para el análisis de circuitos eléctricos. Yo le hablaré del marco teórico. Transformada de Laplace. Según César Fernández en 2006, la transformada de Laplace es lo que se denomina una transformación integral, pero en un caso especial. La utilidad de esta es específicamente para resolver problemas físicos que junto a la transformada de Fourier se convierten en una de las herramientas más útiles para estos efectos. Circuito electrónico RC. Un circuito RC es un circuito que contiene resistencia y capacitancia. Como se presenta en capacitancia, el condensador es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica, almacenando energía en un campo eléctrico. Fuente de voltaje. Se define como un circuito o dispositivo que proporciona energía de señal o una energía eléctrica a un transductor o un circuito de carga. Capacitor. Son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía. Si se enfrentan dos placas conductoras, se construye un capacitor. Las placas están separadas por un dieléctrico que puede variar de capacitor en capacitor según el material que se use. Resistencia. En palabras de Navarro Valdieso en 1998, se considera la resistencia como la capacidad para soportar la fatiga a esfuerzos prolongados y para recuperarse más rápidamente después de los esfuerzos. Osciloscopio. Es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar con el tiempo. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X representa el tiempo y el eje Y representa la tensión. Protobar es un instrumento que permite probar el diseño de un circuito sin la necesidad de soldar o de soldar componentes. Las conexiones en un protobar se hacen con solo insertar los componentes, lo que permite armar y modificar circuitos con mayor velocidad. Normalmente estas placas son usadas para realizar pruebas experimentales. A continuación le paso con mi compañero Michael. Bien, ahora veremos los resultados teóricos que hemos realizado para poder resolver el problema presentado. Bien, como ya teníamos en un momento la fuente de voltaje de 12 voltios, la resistencia de 1 kilo ohmio y la capacitancia de 200 microfaradios.
Bueno, hemos comenzado realizando una malla al circuito RC y hemos aplicado las leyes de tensiones de Kirchhoff para dar solución a este problema, donde la sumatoria de los voltajes nos debe dar cero, por lo tanto, menos el voltaje de entrada más el voltaje por la resistencia más el voltaje del capacitor deberían ser igual a cero. Luego hemos despejado el voltaje en el tiempo, por lo que nos quedaría que el voltaje en el tiempo es igual al voltaje por la resistencia, ¿no? Más el voltaje en la capacitancia. La corriente que pasa por la resistencia es igual a la que pasa por el condensador, ¿no? Por lo tanto, la corriente de la resistencia sería igual a la corriente de la capacitancia, ¿no? Teniendo que IR es corriente en resistencia y C corriente en el condensador. Por ley de Ohm diremos que el voltaje de la resistencia es igual a la corriente en la resistencia por la resistencia, ¿no? Y reemplazamos que la corriente en el capacitor por la corriente de la resistencia. Quedamos que el voltaje en la resistencia sería igual a la corriente de la capacitancia por la resistencia. Reemplazamos la ecuación realizada en el despeje, el voltaje en el tiempo, lo obtenido en la ecuación del voltaje en la resistencia, y nos quedaría de la siguiente forma, que el voltaje en el tiempo sería igual a la corriente del capacitor por la resistencia más el voltaje del capacitor. La ecuación de corriente de un condensador, por las leyes físicas, tendríamos que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje, donde dB es la derivada del voltaje en el condensador, dt la derivada del tiempo, C el capacitor y C la corriente del condensador, y donde reemplazamos IC en la ecuación 5, quedándonos que el voltaje en el tiempo sería igual a la capacitancia por el diferencial del voltaje por la resistencia más el voltaje del capacitor. De ahí procedemos a multiplicar las constantes RC, quedándonos que el voltaje en el tiempo es igual a la resistencia por la capacitancia multiplicado por el diferencial del voltaje más el voltaje del capacitor. Se procede a llevar la ecuación obtenida a los términos de S, de la transformada de Laplace, los cuales nos ayuda a resolver de manera más sencilla las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y las derivadas se representan como S y las variables que están respecto al tiempo, como por ejemplo B de t y BC de t, se reemplazarán como B sub S y BC de sub S. Quedamos que el voltaje sub S sería igual a RC de S del voltaje del capacitor sub S por el voltaje del capacitor sub S. Sacando factor común a B sub C de S, nos quedaría que B sub S es igual a BC sub S multiplicado por RC de S más 1. Luego procedemos a establecer la relación de BC sub S entre B sub S para presentar la función de transferencia de voltaje de salida del condensador versus el voltaje de la fuente o de entrada. Quedándonos que BC de sub S multiplicado por RC de S más 1 es igual a B sub S. Quedándonos que BC sobre el voltaje sería igual a 1 sobre RC de S más 1, donde el voltaje del capacitor sub S sería igual al voltaje de sub S multiplicado por 1 sobre RC sobre S más 1 sobre RC. Luego aplicamos la inversa de Laplace para regresar nuevamente al dominio del tiempo, donde primero hemos hecho una transformación ahí de B sub S, que sería igual ya a 12 sobre S, aplicando que el voltaje de entrada es 12, ¿no? Y hemos realizado un cambio de variable a 1 sobre RC, poniéndolo como A, para poder resolver nuestra inversa de Laplace. Quedándonos la ecuación de la siguiente manera, que el voltaje en el capacitor en el tiempo sería igual a la transformada, a la inversa de la transformada de Laplace, de 12 sobre S multiplicado por A sobre S más A, teniendo esta una inversa conocida de A sobre S por S más A, que sería igual a 1 menos E a la menos 1 sobre A de T, quedándonos que B voltaje del capacitor en el tiempo sería igual a 12 multiplicado por 1 menos E elevado a la menos 1 sobre RC en el tiempo. Reemplazando datos que tenemos, la de la resistencia del capacitor, que sería los 1000 ohmios, y en el capacitor sería de 0.0002 faradios, nos queda la ecuación de la siguiente manera: el voltaje del capacitor en el tiempo es igual
a 12 voltios menos 12 por E elevado a la menos 1 sobre 0,2 multiplicado por el tiempo. Quedándonos la ecuación y resuelta el problema para el voltaje en el tiempo del capacitor. De ahí hemos hecho algunas pruebas en el software de Proteus, ¿no? Hemos simulado nuestro circuito y hemos podido lograr hallar mediante el uso del osciloscopio cuál es ese cambio que presenta el voltaje en el capacitor. Y nos ha mostrado esta línea, que la línea inferior es la de 0 voltios, la línea superior es la de 12 voltios, y se muestra una rampa que ha formado en el tiempo, el cual está representada por la ecuación que hemos presentado. A continuación, mi compañero dará nuestras conclusiones. En conclusión, el método de transformar de Laplace es el más completo y preciso para resolver circuitos eléctricos, ya que nos permite matematizar todas las expresiones eléctricas de cualquier tipo y expresar con el lenguaje matemático apropiado las soluciones. Al aplicar la transformada de Laplace en la solución de las ecuaciones diferenciales procedentes del circuito propuesta resulta muy ilustrativo como ejercicio de curso. Gracias. Bueno, también hemos usado la tabla de referencia de transformadas de Laplace para ayudarnos, en el cual hicimos presente lo que hemos usado acá en el punto 11, se usó ese tipo de transformada para ayudarnos y ya tenemos prácticamente esas tablas las cuales nos ayudan a poder resolver cualquier ecuación diferencial. Bueno, alguna bibliografía que hemos tenido y eso sería todo de nuestro proyecto, profesor. Muchas gracias.